¿Qué hay? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén disfrutando su semana. En el video de hoy vamos a analizar como cada lunes a Bitcoin. Vamos a ver si el halving nos podría traer un poco de esperanza para movimientos. Pues no digo que a 100.000K, mi expectativa sigue siendo 80.000 a lo mucho con el halving, si es que pasa. Pero la verdad es que desde hace unos días, semanas, yo ya les había comentado en los grupos que eso del halving para mí ya estaba descartado, ya que incluso, pues bueno, si hubiera habido un efecto real de halving, el precio simplemente hubiera seguido subiendo. ¿Por qué? Porque la oferta y el FOMO que podría contrarrestar ese sentimiento podría llevarnos rápidamente a los 80.000 y no lo ha hecho. Incluso esta era la oportunidad que tenía para que junto con el FOMO nos llevaran a los 80.000 y eso no pasó. Eso no quiere decir que no pase todavía, pero las probabilidades son un poco más bajas. Ahora no quiere decir tampoco que incluso no haya probabilidades de subir. Sí las hay, pero creo que están un poquito balanceadas para el mercado, no bajista, sino más bien un retroceso, pero también dependerá hasta dónde ese retroceso pueda darse. Ahora también hay quienes se asustan, hay quienes incluso, pues bueno, ya simplemente por ver estas caídas prefieren salirse de Bitcoin porque ellos ven, o las personas normalmente pueden ver que a lo mejor aquí ya rompió esta tendencia, etcétera. Pero bueno, yo, como les he comentado, mi manera de analizar el mercado es que yo prefiero verlo en una forma de rango. ¿Por qué? Porque muchas veces ese rango o sea, más bien esa línea de tendencia que se dibuja, estamos presionando, estamos digamos encerrando un poco más el precio. De nada me sirve, por ejemplo, decir que ya rompió esta línea de tendencia y que ya nos vamos para abajo, cuando al final de cuentas, digamos, la semana, si yo pusiera esta línea aquí, la semana cerró arriba de esta línea de tendencia. Y este movimiento que tenemos aquí en la parte baja, pues claro, podría ser algo pues meramente de una falsa ruptura o algo así, no sé. Pero si se diera el caso, pues estaría presionando, estaría sesgando, más bien estaría arrinconándome yo al análisis que pudiera hacer, y prefiero darle un cierto espacio. Ahora, claro, cada quien, porque incluso pues aquí se podría decir que incluso estaba viendo un triángulo simétrico ascendente, que es lo que incluso estaba barajando en los grupos o cualquier otra cosa, pero yo prefiero verlo en un rango y simplemente eso. ¿Por qué? Porque todavía hay probabilidades de seguir subiendo, sí. Aunque claro, yo ahí sí me inclino a la idea de que incluso pueda volver hasta esta zona. De hecho, volver a esta zona yo les había comentado que era peligroso. ¿Por qué? Porque ya ha tomado cierta liquidez de esta zona. Claro, si son muy conservadores, sí les tomo la palabra que ya se hayan salido de aquí del mercado. Pero también siendo conservadores, pues claro, sus stops estarán un poco más holgados también. Siendo conservadores, normalmente alguien conservador también suele ir un poco más a largo plazo y no tanto a corto plazo, en movimientos incluso pues de un position trading. Entonces hay que también saber a qué es lo que estamos jugando, y que claro, si los movimientos de corto plazo los asustan, pues bueno, irse a un swing. Si los movimientos incluso de largo plazo o movimientos de este estilo con retrocesos importantes también nos asustan, pues incluso es mejor a veces no hacer nada, no meterse en una operación. Así que pues bueno, también esto es un poco para que piensen en qué posición o en qué trade se van a meter. En fin, ahora vamos a comenzar ya un poco más por el lado técnico, y vemos que al menos esta vela mensual, tanto la anterior como la actual, la anterior fue alcista y se mantiene alcista, todavía incluso no ha hecho un movimiento más bajista, que podría pasar, claro, pero la vela actual al menos se está manteniendo por ahora neutral. Y esa vela mensual, pues bueno, estamos a mitad
de mes. Esa vela mensual incluso podría nuevamente mantenerse como algo de indecisión, que aún así esta vela ya de por sí es de indecisión. Con lo del halving, pues la verdad es que yo a lo mucho estoy viendo los 80,000. No creo, la verdad, que esto suba en algunos días. Serían unos días pues muy volátiles y además le queda muy poco tiempo. Ahora Bitcoin también podría subir en 1 2 3 días, eso no le quita. Incluso podríamos tener una vela verde fuerte que incluso nos llevará rápido a los 80,000. O sea, ese no es tanto el problema, sino que al menos por ahora ya empieza a romper al menos estructuras internas. De hecho, aquí rompió una estructura interna, pero también eso se podría considerar una falsa ruptura. ¿Por qué? Porque también vean cómo la rompió, se regresó el precio y se mantuvo arriba en el cierre semanal. Ahora, este movimiento nuevamente, como está abriendo la semana, podría ser un movimiento bajista y que se puede desarrollar o incluso simplemente seguir con esa lateralidad, cansar también a los que ya quieren que vaya para arriba y cansar también a los que quieren que bajen hasta incluso los 50,000, etcétera. De hecho, publiqué un pool acerca de hacia dónde nos íbamos, si hacia los 80,000 o a los 50,000, que de hecho estamos a mitad de camino de cualquiera de los dos. A mi consideración y viendo la estructura del mercado en este time frame, que es un time frame diario, a mi parecer, claro, hay probabilidades de que incluso venga a esta zona, es decir, que caiga a esta zona, la pierda. Yo les había comentado que aquí todavía sigue habiendo zonas de stops. Ahora el mercado podría venir a hacer una corrección incluso mucho más fuerte, y ya sea dependiendo de cómo es que se encuentre este tipo de liquidez, una primera zona simplemente sería tomar liquidez en esta parte y después devolverse. ¿Para qué? Para seguir con el rango y claro, alcanzar los 80,000. Esto es decir, que fuera una falsa ruptura, retesteo y después alcanzar los 80,000. Para mí eso es algo que espero a corto plazo, entre comillas, en los siguientes días. Pero si en algún momento el precio pierde totalmente esta zona, es decir, que vemos un movimiento bajista y que incluso aquí no hay tanta, digamos, un soporte muy fuerte, pues claro, podría ser un movimiento simplemente de retroceso hacia esta zona y que todo este movimiento que tuvo desde los 50,800 hasta los 72,000 más o menos, ¿sí?, no haya existido, entre comillas. ¿Por qué? Porque lo habrá borrado. Es decir, las personas que estén dentro de ese movimiento, pues simplemente si no tomaron ganancias de aquí a acá, o las partes entre comillas más altas, pues simplemente esto es como si no hubiera existido, como si no lo hubieran tradeado, como si no hubieran ganado. Por eso también es importante tomar ganancias parciales o totales en movimientos que claro nos está demostrando el mercado que puede haber un movimiento de retroceso o incluso pues de reversión. Dependerá muchísimo, claro, como siempre, de qué es lo que pase. Por ahora se intenta mantener, tampoco descarto que haya un ligero movimiento hacia esta zona de los 67,000 o incluso nuevamente quedarse por arriba, intentar cerrar por arriba de los 63,000, 64,000 aproximadamente. Eso digamos a muy corto plazo, que ahora lo veremos en el siguiente gráfico, pero bueno, en el marco más grande, entre comillas, importante a corto plazo, digamos, entre comillas, es el diario, y el diario pues es lo que nos estaba mostrando. Ahora vámonos a un time frame de 1 hora y también ahorita veremos el time frame de 4 horas, pero se me hace más limpio también ver el de un día, que creo que esto sí lo requiero para que lo pudieran ver de mejor forma. Ahora, si nos vemos en un time frame diario, me parece que esta liquidez que tenemos aquí en los 67,800 puede ser alcanzada, sí, también, y creo que es viable. Ahora también tiene una resistencia en esta zona, es decir, que si en algún momento llega a haber un movimiento hacia este punto, podría ser rechazado. ¿Para qué? Para seguir bajando. ¿Hacia dónde? Hacia los niveles debajo de los 60,000. Eso se me haría algo lógico. Ahora, en este caso tenemos una entrada con giro hasta los 66,200 aproximadamente. ¿Podría darse con un movimiento de agresividad? Sí, pero me parece que incluso si esto se da hacia esta zona, correría el riesgo de que no le quede
incluso muy lejos, llegar a esta zona y devolverse. Eso es lo que yo creería. Entonces, pues bueno, dependerá muchísimo ahora también con el tema que tuvimos recientemente de la guerra, entre comillas, la guerra, que claro puede estar pasando, etcétera. Pues bueno, yo es algo que enseño por parte de los ciclos de mercado. Entonces, pues bueno, la verdad es que, claro, puede haber un movimiento grande respecto a la guerra, pero me parece que este movimiento respecto a la guerra, entre comillas, que hubo, no fue un movimiento totalmente como de un cisne negro o como algo que fuera mucho mayor de peso. ¿Por qué? Porque lo vimos recientemente con el COVID. El COVID, ustedes vieron, y si vieron esa caída, fue masiva en todos los mercados, inclusive en el oro, incluso en la plata, incluso en el petróleo. O sea, así es como actúa un cisne negro. No es un movimiento que cae y se tarda días y vuelve a caer. No, en los movimientos de cisne negro, viene el mercado, se cae, quizá haya rebote de posible liquidez pronta que haya entrado al mercado como una posible oportunidad de compra, y así como cae, vuelve a caer, y así como cae, vuelve a caer, y así como cae, se hunde, y ese es un movimiento de verdad de cisne negro. Incluso con sus rebotes que pudiera tener, esto se cae porque se cae. O sea, ya incluso Bitcoin ya estuviera en los 50,000 si hubiera sido un movimiento totalmente de cisne negro. No se me haría raro. Así que este movimiento que tuvimos de fin de semana, entre comillas, claro, fue importante, fue una caída importante, más no algo como de cisne negro. Así que no se me asusten totalmente con el tema de la guerra y tómenlo como es. Claro, esto podrá traer oportunidades, sí, tanto en short, en long, y es por eso, vuelvo a repetir, que yo les había dicho que yo no me estoy centrando tanto en movimientos en swing, yo me estoy centrando en movimientos en intraday. ¿Por qué? Porque evito ese tipo de movimientos. Es decir, si yo en algún momento me metí y aproveché el long de aquí a acá, lo aproveché, y si vino un movimiento de cisne negro, o vino un movimiento de guerra, o vino un movimiento de elecciones, o vino un movimiento de halving, o vino un movimiento de cualquiera, yo me estoy salvando de este movimiento, e incluso si en algún momento se puede, podría aprovechar este movimiento. Quizá no en su totalidad, pero al menos sí en una parte. A yo intentar comprar en swing en este punto y quedarme atrapado, y después volver a comprar en este punto y que el mercado caiga otra vez de manera gradual, y volver a comprar en este punto y que nuevamente caiga de manera gradual. ¿Por qué? Porque si estamos viendo el mercado, vean cómo está cayendo de forma, entre comillas, controlada. Claro, está bajando considerablemente, sí, pero tampoco es una caída que tengamos tampoco de un crash, de un cisne negro, de una caída importante. Como vuelvo a repetir, si Bitcoin hubiera querido, y lo hemos visto, cae desde los 70,000 hasta los 50,000 de una, y tenemos un movimiento grande, incluso un rebote mucho más fuerte. ¿Pero por qué? Por la agresividad, por la volatilidad, por lo que haya, que hubiéramos estado en un movimiento quizá algo similar a este, simplemente por ponerlo sobre la mesa, para que no se asusten, para que, digo, de verdad piensen si es momento de estar en movimientos en swing, porque yo les he comentado que yo me especializo más en movimientos en swing que en movimientos intraday, pero desde todo este año he estado más en intraday. ¿Por qué? Porque me evito ese tipo de cosas, y que incluso he podido aprovechar movimientos como este, he podido aprovechar otros movimientos, tanto a la baja, al alza, a la baja, a la alza, lo que sea. Los que están perma bullish o los que están perma bearish, ¿cómo es que trabajan sobre esos movimientos? Sino simplemente ellos piensan que van a ir al alza, o simplemente los perma bearish que el mercado se va a caer, y de ninguno de los dos se hace uno. Es mejor jugar de ambos lados, saber cómo jugar de ambos lados y aprovechar los movimientos que se puedan. Si no se aprovechó un movimiento, no pasa nada, pero si se aprovecharon algunos, le estamos sacando provecho. ¿Para qué? Para que si en algún momento el mercado totalmente ya decide la dirección, pues bueno, ahí sí nos metemos quizá un poco más en swing. Pero por ahora, con los movimientos que hemos tenido, simplemente prefiero estar en intraday hasta que el mercado demuestre lo contrario. Así que pues bueno, esto es lo que está mostrando Bitcoin.
y también por el lado de las 4 horas y también un poco más cercano, digamos, vean como desde el movimiento que tuvimos el fin de semana, que recuerden que normalmente fin de semana suele borrarse entre comillas, es decir, todo este movimiento no existió de alguna forma. ¿Por qué? Porque claro, sí se aprovechó, yo aproveché algunos longs ahí, por ahí, sí los aproveché, para mí sí existió, pero para algunos quizá no. ¿Por qué? Porque este movimiento simplemente fue de rebote y solamente de movimiento de fin de semana. Y como siempre les he dicho, los movimientos de fin de semana normalmente suelen apagarse o suelen acabarse durante la semana, ya sea a inicio de semana o incluso a mitad de semana. En este caso se acabó desde la madrugada del lunes. Vean cómo el movimiento se revirtió. Yo la verdad digo, a veces no me despierto tan temprano como para tradear el mercado, para operar el movimiento de Nueva York, etcétera. Pero si esto hubiera sido un short y quizá lo hubiera visto y lo hubiera podido tradear, hubiera sido un muy buen short. ¿Por qué? Porque mis zonas, claro, de toma de ganancias hubiera sido 1, 2, que fue la que alcanzó, y quizá 3, que entre comillas fue la que alcanzó con una sombra. Hubiera alcanzado 3 targets simplemente para incluso aprovechar este movimiento de una caída de 6%. Lo hubiera aprovechado si hubiera estado despierto, pues quizá, tampoco quiero decir que si hubiera estado despierto lo hubiera aprovechado totalmente, pero pues bueno, dependerá muchísimo de qué es lo que esté viendo en ese momento en el mercado. Por ahora estoy viendo un movimiento de posible estabilización en el precio, a mi parecer, y de hecho he mandado algunos longs en Matic, en Link y también en FED, que al menos son las monedas que me gustan por ahora. Incluso Giro está mostrando un movimiento posible en long, y si en algún momento se juega esta idea, pues simplemente para mí sería un movimiento de estabilización hacia esta zona, quizá de 1 o 2%. Movimiento pues no está mal, siempre y cuando, claro, nos salgamos en este punto. Si no sale el plan, no pasa nada, nos habrá tocado un stop muy corto y claro, no importa si se cae el precio, no pasa nada. Pero a los que están en swing, eso los va a comer, los puede desgastar tanto físicamente o psicológicamente, dependiendo de cada caso. Así que pues bueno, habrá que esperar a ver cómo es que reacciona en esta zona. Aquí tenemos un pequeño rango y que intenta mantener, de hecho también esta zona a corto plazo, solamente lo estamos viendo que una zona a corto plazo sería precisamente esta que yo ya había dibujado, bueno, más bien que había mencionado hace rato. Si lo vemos como algo más, un poco más, darle más espacio, si no, simplemente si lo quiero apuñar un poco, sería esa zona. Esa zona sería la importante. Si perdemos esta zona de los 62.000 otra vez, incluso me parece que volver debajo de los 66.500, a mi parecer, podría inclinar más la balanza a movimientos bajistas nuevamente y que continúe la caída esta semana. Así que pues bueno, no recuerdo si ahorita hay movimientos importantes en la semana, pero me parece que incluso de caer nuevamente a esta zona no se detendría, es decir que podríamos ir directo debajo de los 60.000. Así que tengan cuidado, pero creo que hay una probabilidad también de trading que nos está mostrando los indicadores en algunas señales y que claro, podría darse, creo que es viable. Si no se da, vuelvo a repetir, pues no pasa nada, sino simplemente no se dio y ya. Pero incluso aquí movimiento de estabilización, simplemente mero rebote, y quizá aquí nuevamente jugar un posible short si es que llega a esta zona, y después claro, jugar la idea de un short, dependerá de cómo se comporte en esta zona nuevamente. Así que pues bueno, creo que no hay nada más que analizar. La capitalización no tiene tanto caso revisarla, ni tampoco la dominancia no tiene tanta relevancia por los movimientos que está teniendo Bitcoin, sino simplemente creo que hay que ir adaptándose a este movimiento que ha tenido, y que claro, aprovechar los movimientos que se pueda, siempre y cuando Bitcoin también así lo permita. Sin más, pues bueno, dejo el video hasta aquí, espero que les haya gustado. Hasta luego.